Mauricio, según los datos que difundió el Banco Central del Paraguay, ¿cómo estamos en materia de optimismo que muestra el consumidor en relación a toda la operativa que se hace normalmente en nuestro proceso económico y en nuestro mercado? Bueno, hay una recuperación digamos, de lo que tiene que ver con el optimismo y con la confianza del consumidor. Ujú. Nosotros eso lo notamos también en lo que tiene que ver con el consumo masivo, ¿verdad? La verdad que en el Sí. último tiempo, en el último año, hay una recuperación muy marcada, digamos, lo que tiene que ver con el consumo por diversas medidas que se han tomado, que han reactivado, digamos, el movimiento económico y por ende han reactivado lo que tiene que ver con los consumos, principalmente con los consumos masivos, ¿verdad? Ujú. Aparte de los consumos selectivos. Ok, Sí. Mauricio, una consulta. Estaba analizando un Sí. poco cómo el Banco Central recoge los datos, ¿verdad? Y habla de que ellos suelen hacer como una encuesta a 400 hogares, ¿verdad? Para saber un poco la confianza que tienen. ¿Puede ser que la metodología que utilizan quede un poco obsoleta? Porque dicen que ellos preguntan en Asunción y en el área metropolitana, entonces puede ser que la confianza que tienen las personas o la percepción que tienen sobre la economía acá es distinta en el resto del país. No, el método de encuestas es un método totalmente válido. De hecho, nosotros en la consultora nuestra lo utilizamos permanentemente y el método es totalmente válido. Lógicamente, cada encuesta tiene un margen de error, ¿verdad? De acuerdo a cómo se implementa, pero la realidad es que es un método no para nada obsoleto, al contrario. De hecho, lo utilizamos nosotros en el día a día con mucho éxito también, con lo cual realmente es una metodología totalmente válida y el hecho, bueno, después uno determina en qué geografía realizarla. Igualmente Asunción, Gran Asunción o el área metropolitana y principales ciudades del interior son las que concentran los mayores indicadores y números de consumo, ¿verdad? Ujú. De hecho, si nosotros vemos el consumo masivo, Asunción y Gran Asunción o el área metropolitana, si los queremos extender a central, representan de la torta de consumo masivo el 50%, ¿verdad? Del volumen, con Sí. lo cual es una zona muy representativa. Ahora, los datos que ustedes tienen al alcance, Mauricio, ¿coinciden en Sí. cierta medida también con los datos del Banco Central del Paraguay? Nosotros vemos una recuperación. A ver, cada uno tiene su, digamos, no solo la metodología, sino cada uno tiene distintas métricas, ¿verdad? Nosotros Sí. sí vemos también una mejora y una recuperación muy marcada de lo que tiene que ver, como te decía, en el último año, año y medio, Ujú. del consumo, tanto en la capital como en el interior del país. Es decir, a nivel nacional hay una recuperación del consumo muy marcada, no solamente en Asunción, sino a nivel país y las categorías de consumo masivo, que son los que tienen un mayor auge en la base de la pirámide, son las que muestran ese crecimiento y eso es sostenido. Lo estamos viendo fácilmente desde mayo del año pasado de manera ininterrumpida, ¿verdad? Sí. En prácticamente todos los canales de venta, con lo cual digamos que va un poco en línea con lo que estábamos comentando. Ustedes tenían un trabajo específico que compartimos precisamente aquí en Canal Pro sobre consumo en tiendas de conveniencia y supermercados, precisamente, que creo que fue lo último que conversamos, Mauricio, Eh, y hablaban ya en Exacto, que ese, conversamos contigo. sí, Sí, hablaban ya en sí. ese informe del repunte, ¿verdad? Ahí se veía un repunte, creo que hablamos hace un par de meses, ¿verdad? Y Sí. ahora nosotros cerramos ahora el primer semestre del año con un crecimiento de 0,7%, puntualmente junio cerró 0,8%, Ujú. el canal supermercado cerró 7% arriba si tomamos enero-junio de este año contra enero-junio del año pasado. Ha tenido picos de consumo el supermercado en enero, creció 13%, 12% en febrero, 9% abril, es decir, con pico de consumo inclusive a doble dígito, con una tendencia muy marcada, inclusive el canal minorista, el canal tradicional, la despensa, el autoservicio, también tiene una mejora en el orden del 0,3%, con un crecimiento hacia junio, inclusive julio, que vuelve a crecer entre 1 y 2%, ¿verdad? Es decir, hay una recuperación a nivel general de canales, ¿verdad? O sea, el Ujú. movimiento se ve en todos los canales y bueno, y eso va en línea con la tendencia que estábamos comentando. Y Sí. una consulta, ¿a qué se debe este incremento en cuanto a la confianza del consumidor que hace que llegue a la zona de optimismo que es el más del 50%, creo que Así mismo, por encima del por el 50. 50%, por encima del 50% ya se considera optimista?
Y yo creo que hay mayor movimiento económico, ¿verdad? Digamos, por un lado, si uno observa las remesas que vienen del exterior se han incrementado para lo que es este primer semestre del año, si uno ve todo lo que tiene que ver con el turismo, todo lo que tiene que ver con el turismo de eventos, no sé, conciertos deportivos y demás, que Paraguay se ha transformado en un hub muy importante en lo que tiene que ver con el turismo y una recuperación muy importante. También eso hace un efecto derrame dentro de la economía y de la microeconomía principalmente. Eso es una medida que también ha ayudado bastante y esa dinámica económica también posibilita que el consumidor vaya se desenvolviendo, digamos, en un entorno, digamos, de mayor movimiento económico y bueno, y por ende tiene un poco más de capacidad de compra de ese lugar, ¿verdad? Para ustedes el repunte se da en todos los sectores, Mauricio. Especificaban los datos de canales de supermercados, ahí hablamos de compra de alimentos principalmente, pero se dan otros sectores también según los datos que manejan. Sí, dentro de lo que es consumo masivo se da en supermercados y en el último bimestre también apoyado por las despensas, los otros servicios, sea multicanal. Y Ujú. por otro lado también estamos viendo en lo que tiene que ver con indumentaria, con calzados y demás, en los shopping también se ve un repunte, leía yo el otro día, entre 20 y 30% también de recuperación, es decir, todos los ámbitos están teniendo un mayor movimiento, virtud de lo que estamos hablando, y eso digamos, se magnifica y eso es lo que termina dando esa confianza en positivo, digamos, que era lo Ujú. que estaban mencionando, ¿no? Y por los datos que ustedes manejan periódicamente, Mauricio, en esta etapa del año, ¿se suele dar eso? ¿Es habitual o está resultando atípico este año? La verdad, a ver, la verdad que en esta etapa del año, si tomamos 5 o 6 años atrás, sí, hasta el 2018, sí, era un movimiento normal. Ujú. 2017, 2018 era un movimiento normal. Después llegó la pandemia, lógicamente se empezaron a resentir todo lo que tienen que ver con los consumos. De a poco fuimos, digamos, como saliendo a flote, por decirlo de alguna manera, y se ve esto sí muy marcado, o esta tendencia muy marcada recién en los últimos 15, 18 meses donde de este último año y medio realmente se empiezan a ver los repuntes, ¿verdad? Si bien Ujú. quedan sectores todavía por seguir recuperándose, la tendencia es en positivo y es tendencia, digamos, no es un hecho aislado, un mes aislado, un periodo aislado, sino que estamos teniendo una consecución de meses sistemáticos con esa tendencia creciente, ¿verdad? Ujú. Y Mauricio, ¿cuáles son algunos de los sectores que todavía les queda por recuperarse por más que ya existe esa tendencia? No, en general, a ver, nosotros lo que tenemos medición en consumo masivo, todo lo que tiene que ver con almacén, cuidado personal, bebidas, golosinas, han presentado crecimientos y todavía presentan crecimiento, incluso almacén, que es la categoría que más se recuperó, y una de las más básicas, crecimiento del 4%, ¿verdad? De repente lácteos es una categoría que todavía nosotros la vemos con 1% por debajo respecto al año pasado, que es una categoría que todavía no presenta una recuperación o está cerca de la estabilidad, pero todavía no llega a recuperarse, pero el resto de las categorías están mejorando de manera continua. Muy importante para mí citar que el almacén donde están los productos bien básicos, hierbas, harinas, arroces, aceites, han presentado crecimiento muy fuerte del 4%, inclusive si yo tomo junio contra junio, el crecimiento es de 6%, es decir, una recuperación importante porque eso son productos realmente de commodity que son realmente clave, ¿verdad? Dentro de la Ujú. canasta del hogar. En cierta medida tenemos también una recuperación en la capacidad de compra de la gente, Mauricio, porque siempre Eso, mencionamos que hay pérdida de poder adquisitivo y ese reclamo permanente también del crecimiento macroeconómico importante, pero que no llega a la micro. ¿Estos datos qué nos dicen? a ver, bueno, siempre va a haber algún tema siempre en la macro y en la micro porque los tiempos son distintos, ¿verdad? Ujú. Obviamente tener ordenada la macro termina a la larga repercutiendo en la micro, lógicamente. Y si bien pasamos momentos de pérdida de poder adquisitivo, yo creo que en el último tiempo hay claramente una mejora del poder adquisitivo que se traduce en consumo. A partir de que la mayoría de los sectores estén recuperando en volumen y en facturación, lógicamente tiene que haber detrás un consumidor que es el que propicia esto, ¿verdad? Porque en Ujú. definitiva es el consumidor que lo propicia y en definitiva es justamente lo que hace que se dé esa recuperación. Sí. Perfecto. Y una consulta, Mauricio. Los datos también del Banco Central dieron a conocer
la capacidad de ahorro que tienen las personas acá en Paraguay, ¿hay como un ideal de cuál sería el porcentaje de la población que tendría que tener una capacidad de ahorro? Porque en Paraguay creo que el dato dio alrededor del 20% ahora en el mes de agosto, 20-22%. Mira, la verdad, con total y honestidad, no sabría decirte cuál es el ideal, no, cuál es el ideal. Me parece 20% una excelente, una muy buena, a priori me parece un muy buen porcentaje. No podría decirte si cuál sería el ideal, porque desconozco cuál sería el ideal con respecto a eso. Pero como te decía, lógicamente cuando uno tiene o ve una mejora económica y cuando uno ve una recuperación en los mercados, es lógico que estos efectos se den en esa magnitud. Si esta tendencia al aumento, al crecimiento se está dando, ¿podemos esperar que siga así como perspectiva para los próximos meses, sobre todo llegando a fin de año que sabemos la gente gasta más, incluso más de lo que Sí, tiene a veces? bueno, ahí todas estas mejoras tienen que ir acompañadas de una responsabilidad financiera individual, Ujú. ¿verdad? Es muy Sí, importante saber administrar el dinero y la economía no es solo del país, sino del bolsillo de cada uno de totalmente, nosotros. sí. Así que eso está muy bien lo que comentás porque es muy, muy importante. Hay que saber comprar también. Muchas veces no sabemos comprar en el sentido que eh, tenemos algunas diferencias por rendimiento y demás que encarecen nuestra compra y no necesariamente tiene que ver con los precios. Pero independientemente de eso, nosotros creemos que el año se va a cerrar en positivo, creemos que vamos a superar en lo que medimos de consumo masivo el 1%, y de hecho esperamos que el año que viene, con esta tendencia así sostenida, estemos en un crecimiento entre 2,5 y 3% en general para toda la canasta. Ujú. Ahora, siempre también decimos, Mauricio, las cosas están muy caras, pero no dejamos de comprar. Por ahí priorizamos lo que tenemos que comprar, pero no dejamos de hacerlo. Y estos datos que estás compartiendo tienen que ver con eso o reafirman eso, ¿verdad? De alguna manera. Sí, bueno, lo caro y lo barato es todo un tema, ¿no? Hay que ver ahí cómo es el caro y barato. Yo por eso te decía, yo soy muy, me gusta investigar un poquito cuánto es el valor genuino que pagamos por las cosas, si Ujú. estamos comparando las mismas marcas, si estamos comparando los mismos tipos de productos. Es decir, hay todo un tema que se debate de la inflación y demás. ¿Verdad? Yo creo que en nuestro país tenemos índices muy controlados, por sobre la región, sin ningún tipo de duda, tenemos los mejores indicadores, ¿verdad? E independientemente de eso, también hay una realidad que el consumidor depende cómo compre, va a poder tener un producto caro o barato. Si yo compro un producto de alto rendimiento, voy a tener en mi día a día mayor cantidad de ese producto pagado a un precio proporcional por kilo, litro, unidad de menor medida. Sin Ujú. embargo, si yo compro porque cobro el jornal diario, tengo poco dinero disponible para gastar y ese poco dinero disponible para gastar me condiciona a comprar, por ejemplo, todo empaque chiquito o todo envase chiquito, el Sí. rendimiento mío no va a ser el mejor y a mí me va a salir mucho más caro durante el balance del mes la economía de mi hogar y no tiene eso que ver con que los productos estén caros o que los productos hayan subido de precio, tienen que ver con la condición mía que tengo laboral, mi disponibilidad de efectivo en ese momento y lo que pueda comprar y por ende me condiciona el valor de lo que estoy comprando. No sé si me explico, o sea, Sí, no tiene perfecto. nada que ver eso con respecto a que los productos hayan subido de precio o con respecto a que hayan tenido una variación.